Buenas tardes para todos, y la mejor manera de empezar esto obviamente es agradeciendo fundamentalmente a la gente de la Academia Joven, Hernán y Franco, que han sido tan amables conmigo en invitarme y en brindarme todas las posibilidades de estar aquí. Obviamente en un momento tan complicado como compartir entre nosotros experiencias, algunos conocimientos y algunas preguntas que tenemos abiertas, me parece que puede ser una cosa más o menos satisfactoria. El título que le pusimos a esta presentación es Los océanos en la era del plástico, preguntándonos cuál es su futuro. Obviamente este es uno de los temas críticos que tenemos en este momento en la evaluación ambiental del planeta, y yo tengo la suerte de haber podido preparar esta presentación con dos investigadores jóvenes, a mi criterio brillantes, que tengo la suerte de tener incluidos en mi grupo de investigación, que son el doctor Andrés Arias y la doctora Ana Ronda, ambos investigadores de CONICET y docentes de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Básicamente, ¿cuáles son los temas que quiero comentar con ustedes durante esta presentación? Primero, charlar un poco de por qué vivimos en la era del plástico, cómo generamos este marco, cómo llegamos hasta aquí. ¿Por qué se transformó en un problema ambiental? Esto que en el momento de su generación parecía casi una piedra filosofal para solucionar los problemas del planeta. Básicamente voy a charlar un poquito sobre qué son los microplásticos, que es un conjunto particular de estas situaciones, para después pasar a los temas de alternativas de gestión, que es una de las cosas que nos puede resultar interesantes, y discutir con ustedes cuál puede ser el futuro de estos ambientes en crisis. Vamos a empezar en por qué la era del plástico. Los plásticos son productos sintéticos que se han generado básicamente en el primer cuarto del siglo pasado, pero que alcanzan una dimensión realmente importante más o menos a mediados del siglo XX. Son productos que hoy se han tornado casi fundamentales para el desarrollo de muchas actividades humanas y se utilizan casi, les diría, sin límites. Digamos, es difícil encontrar una actividad en la cual no estén involucrados. ¿Cómo se manejan usualmente? Bueno, forman parte de la fabricación de la mayor parte de fibras textiles, los utilizamos como envases de numerosos productos de distintos tipos, alimentos, combustibles, productos de utilización diaria, productos de cuidado personal, etc. Los utilizamos como parte de los materiales de construcción, son parte de juguetes, de objetos que tenemos en casa permanentemente. ¿Y por qué pueden tener esta utilización tan amplia, una distribución tan casi universal, digamos? Básicamente porque tienen una cantidad de propiedades importantes como flexibilidad, durabilidad, maleabilidad para su manejo, etc. Pero sobre todo porque tienen una propiedad que es inherente a la elección de este tipo de situaciones, que es su bajo costo. Son productos que son relativamente de muy bajo costo. Una de las cosas que tenemos que tener en claro es que cuando hablamos de plásticos estamos hablando de un universo muy grande y no podemos poner a todos en una misma bolsa para su tratamiento. Hay algunos plásticos que son imprescindibles y son irreemplazables para algunas actividades. Y sobre esos productos podemos tener algunas condiciones de gestión mejores o peores, pero digamos, vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con ellos. Sin embargo, hay otra fase de estos productos que es muy importante tener en claro y que no resulta de ninguna manera imprescindible y de la cual podríamos deshacernos medianamente en tiempos breves. Estos son todos los que hoy llamamos productos o materiales descartables. Productos que se usan para ser utilizados una vez y luego se tiran a la basura. Ustedes piensen que durante siglos hemos vivido sin tener materiales descartables y nunca hemos tenido ningún inconveniente.
Sin embargo, hoy lo que no se envasa en un material descartable parece que fuera de segunda categoría. Entonces, este es un cambio cultural que vamos a tener que atacar y vamos a tener que considerar muy fuerte, incluso porque muchas veces nosotros mismos los utilizamos casi inconscientemente. ¿Sí? Piensen en las actividades que llevamos a cabo de manera cotidiana y seguramente hay al menos media docena de productos descartables que ustedes diariamente están eliminando. Ahora, teniendo en claro este marco que les comenté, la gran pregunta sería, ¿y por qué es un problema ambiental esto? Porque hasta aquí yo no he mencionado ninguna cosa que pudiera generar un fenómeno ambiental particular. Esto tiene una historia relativamente corta, y es que hacia fines de los años 80, una misión de la NASA, en su informe, dijo que en una zona del Pacífico al este de la costa occidental de América del Norte y al noreste de las islas de Hawái, se veía una densidad particular del agua donde había una diferencia de temperatura, una diferencia concreta de salinidad y probablemente una alineación de alguna cosa compatible con un sólido. Esto, por supuesto, generó muchas alarmas. La primera alarma fue al conjunto militar de Estados Unidos, que salió rápidamente a ver si ahí había submarinos, misiles o cualquier cosa de ese tipo. Cuando empezaron a hacer una investigación más concreta, vieron que este primer informe de la NASA no era un área tan pequeña y tan puntual como parecía, sino en realidad era un área bastante grande del Pacífico. Y de hecho, lo llamaron así, The Great Pacific Garbage Patch, que significa la gran mancha del Pacífico. ¿Qué era eso? ¿Qué era toda esta mancha gris que ustedes ven acá en la pantalla? Que si se fijan, ocupa por lo menos la mitad del Océano Pacífico, el océano más grande que tenemos en el planeta. Bueno, la mejor manera de saber qué era poner buques en superficie para ver qué encontraban. Cuando fueron, encontraron esto. En ese lugar lo que había en superficie era una gigantesca plancha, por llamarlo de alguna manera, de basura plástica. Restos de botellas, restos de redes, envases, etcétera, etcétera. Neumáticos de autos, etcétera. Y cuando se veía esto, ya no en superficie, sino en profundidad, se veía esto. Esto era una distribución que llegaba más o menos a los 3,5 metros de profundidad. Esto, digamos, obviamente causó una conmoción, porque fíjense que estamos hablando de esta densidad o esta distribución de unos compuestos extraños, pero en una superficie realmente muy importante, con lo cual estábamos hablando de un problema que realmente era crítico. Esto llevó a preguntarse, bueno, ¿esto se da solamente acá? ¿El Pacífico es el único que está sufriendo esta condición? ¿Es por alguna cosa en particular o se da en otros lugares también? Cuando se abrió un poco la evaluación, esa mancha del Pacífico era la más importante que había en el planeta, sin duda, la que tenía la concentración más grande y la que tenía, digamos, una distribución muy concreta. Sin embargo, en el Atlántico Norte también se encontró una distribución importante. También se encontró una distribución importante en el Pacífico Sur, se encontró una distribución importante en el Atlántico Central y se encontró una distribución importante en el Índico, entre África y Australia, y alrededor de Australia y Nueva Zelanda. Frente a esto, lo más fácil es decir, se encontró una distribución global, porque en realidad cuando ustedes miran, el único océano en el cual no tenemos una distribución concreta de este tipo era el Antártico. Después en lo demás, en el resto del océano estamos en este problema. Bueno, y entonces, ¿cómo podemos intentar calificar estas condiciones? La primera coincidencia que se vio es que los lugares donde se concentraban claramente esos residuos coincidían con lo que se llaman los 5 grandes vórtices del océano. Estos son sistemas de giro que son los que condicionan la circulación global de las corrientes del planeta, que además regulan el clima de nuestro planeta, la distribución de materiales, la distribución de sal, etc. Por lo tanto, quedaba claro que acá había una combinación de varios procesos. Un proceso claramente social, que era la liberación de estos compuestos al ambiente y la llegada al océano, por alguna vía. Un proceso
oceanográfico, que era la acumulación de esas sustancias probablemente en los sistemas costeros, y un proceso físico que era la redistribución a través de estos sistemas de giro y ubicación en esos 5 grandes mega áreas del planeta. Frente a esto sí estamos en un problema crítico. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos detener el giro de los vórtices del océano, ni tenemos ganas de hacerlo. Si lo hiciéramos, cambiaría el clima en nuestro planeta, pasaríamos probablemente a una nueva glaciación. Así que mejor quedémonos como estamos con estos 5 vórtices. Pero el primer problema que tenemos que hacer es dejar de alimentar el ingreso de plásticos a estos sistemas, porque esa sería la manera de, digamos, volver a generar una solución sobre la condición original. ¿Qué sabemos hasta este momento de este tipo de compuestos? Hay toda una primera etapa en la cual lo que se observa son macrocompuestos. ¿Qué hay ahí? Bolsas plásticas, botellas de gaseosas o de agua, envases, elementos grandes. Esos elementos, como les dije, cubiertas de autos, restos de redes de pesca, etc. Esos elementos grandes producen estas grandes manchas entre comillas, estas grandes distribuciones de plásticos en el sistema y generan una serie de perjuicios. Ahora, básicamente, esa cantidad de perjuicios que producen son perjuicios mecánicos. Básicamente el problema es que ahí esos macrocompuestos, esos macromateriales que hay dispersos en el océano, pueden ser ingeridos por los organismos, ahí pueden quedar enganchados los organismos, pueden quedar peces, pueden quedar mamíferos, pueden quedar aves, reptiles, etc. Pueden generar esos problemas de acumulación pueden hacer que haya problemas locales de circulación, etc. Ahora, ¿podemos hablar de generación de toxicidad a partir de esos compuestos? Acá habría que discutir un poco, pero si hablamos de los efectos mecánicos que pueden generar esos macromateriales sobre los organismos, podría haber algún tipo particular de toxicidad, básicamente producido por lo que les comenté recién. Ahora, cuando hablamos de microplásticos en particular, estamos hablando de materiales muy pequeños, estamos hablando de materiales del orden de menos de 5 milímetros. ¿Cómo llegan estos microplásticos al océano? Porque lo que yo les comentaba recién eran materiales de tamaños mucho más grandes. ¿Por qué estamos encontrando microplásticos? Algunos son microplásticos que se desechan y que llegan como tales al océano. Por ejemplo, las pequeñas partículas plásticas que se agregan a los productos de cuidado personal, dentífrico, cremas faciales, sales de baño, etc., que tienen se agregan para tener un efecto de generación de fricción, y al desecharse el material, se desechan junto con eso. Pero por otro lado, esos son los que se llaman microplásticos primarios, y como tales llegan al océano. Pero por otro lado, ya se están detectando lo que se llaman microplásticos secundarios. ¿Qué es esto? Todos los grandes macromateriales que estaban depositados, esto que les dije, bolsas, botellas, etc., comienzan a tener una degradación en el ambiente marino. Una degradación mecánica, por un lado, producto de la acción de las olas, de la meteorización, lluvia, granizo, viento, etc., pero además de la acción química del agua de mar, que es un agente corrosivo de altísima capacidad. Por lo tanto, ahí también comienzan a producirse una degradación de materiales y las macropiezas comienzan a generar partículas de tamaño muy pequeño. Esto hay que tenerlo presente porque estos productos sí pueden incorporarse a prácticamente cualquier organismo porque su tamaño es muy pequeño. Por lo tanto, pueden incorporarse a través de la incorporación de alimentos, a través de la propia incorporación de agua o a través hasta de la respiración, por ejemplo, en el caso de los organismos marinos, que la mayoría de ellos tienen respiración branquial, y por lo tanto el agua fluye a través de sus branquias, y así pueden ingresar también al sistema. Ahora bien, esos microplásticos en sí mismos pueden generar daño sobre los organismos por sus formas. Digamos, tienen formas cristaloides, formas que al romperse generan estructuras con puntas, con filos, con bordes. Por lo tanto, al ser ingeridos por los organismos, pueden
producir obstrucciones si el organismo es un organismo pequeño, o pueden producir daños en los tractos digestivo, etc. Ahora, ese es uno de los inconvenientes. El segundo inconveniente importante es que esos microplásticos pueden ser vectores de otros compuestos. ¿Por qué? Porque cualquiera de los envases que hemos generado no está formado solamente por el sintético llamado plástico. Está formado también por otro montón de sustancias agregadas que se utilizan para, por ejemplo, darles estabilidad, para darles color, para darles plasticidad, etc. Entonces, cuando se produce el desgaste de cualquiera de esos macromateriales, además de estar liberándose microplásticos, también se pueden estar liberando otras sustancias. Por ejemplo, esos aditivos que les comenté, que los más conocidos son aditivos del tipo de los ftalatos o del bisfenol A. Acá sí ya estamos hablando de una situación distinta. ¿Por qué? Porque la liberación de estos compuestos químicos directamente puede generar toxicidad química. Entonces ahí tenemos una segunda fase a considerar que es importante. Entonces, el problema que estamos enfrentando tiene como tres instancias. Una primera instancia de macromateriales, distribuidos en el ambiente. Una segunda instancia producida por la presencia de micropartículas de esos materiales, generadas tanto por ingreso directo, por estar participando de algunos materiales utilizados por el hombre en distintas actividades, o por desgaste de los macromateriales en principio mencionados, y una tercera instancia que es la liberación de compuestos químicos generados como aditivos básicamente sobre esos compuestos. ¿Cuál es la vida media que tienen estos plásticos en un sistema natural? Básicamente están rondando entre 20, 30 años, los que se degradan más rápidamente, por ejemplo, el tipo de bolsas plásticas o los envases para café, que usualmente no suelen proveer en las estaciones de servicio o sistemas de ese tipo, hasta variaciones entre 2 siglos y 5 siglos que puede tener, por ejemplo, desde un sorbete hasta pañales descartables, cepillos de dientes plásticos o cápsulas de café o botellas utilizadas para agua o para gaseosas. Esto quiere decir que estamos hablando de un problema realmente crítico. Si estuviéramos hablando de toxicidad química, estaríamos hablando de compuestos de vida media larga, y estarían ya en el borde de lo que se llaman compuestos refractarios, que son los compuestos que tienen la vida media extremadamente larga. Entonces, estamos enfrentando un problema realmente crítico. Este problema es, hoy tenemos una distribución en todos los océanos del mundo de una enorme cantidad de estos materiales que por los próximos 400 o 500 años van a estar ahí liberando microplásticos para que circulen abiertamente por todos los sistemas, por todos los océanos del mundo. ¿Cuáles son las dos alternativas que tenemos? La primera, ya hay un problema que existe, que es la distribución actual. La segunda, tenemos que evitar que esta distribución siga aumentando. Esas dos consideraciones hay que tenerlas presentes. Lo que se ve hoy es que la afectación que hay en distintos océanos es distinta. Por ejemplo, este es un trabajo que publicaron un grupo de investigadores del sur de Estados Unidos y que muestra la distribución de estas micropartículas de plástico en los océanos mundiales. Fíjense que por más que yo les había mostrado que en todos están presentes, las líneas, estos círculos rojos muestran las concentraciones más altas. La gran mancha del Pacífico, de la costa oeste de Estados Unidos, sigue siendo la más importante de todas. Después hay en el Atlántico Norte una concentración importante, en el centro del Pacífico una concentración importante, y en el centro del Índico una concentración importante. Les quiero llamar la atención sobre esta distribución que hay en el Océano Atlántico Central, el borde con el Atlántico Sur, que está muy ligado a lo nuestro. ¿Por qué se estarán acumulando este tipo de sustancias en el medio del Atlántico si ahí no tenemos, digamos, concentraciones demasiado importantes de actividades de navegación o cosas por el estilo? Acá se da un fenómeno oceanográfico muy importante, que es el encuentro de la corriente de Brasil con la corriente de Malvinas, produciendo un fenómeno que se llama la convergencia subtropical.
La convergencia subtropical se produce con el choque de las dos corrientes y el surgimiento de una megacorriente que sale hacia el centro del Atlántico. Entonces, ni más ni menos, esta alineación de microplásticos que se ve acá son los productos de descarte de Brasil por un lado y de Argentina por otro, que están terminando en el centro del Atlántico. ¿Bien? ¿Y de dónde llegan básicamente al océano estos microplásticos? La fuente más importante son los textiles sintéticos. Y debo decirles que para el océano, en estos textiles sintéticos, un porcentaje de este 35% de textiles sintéticos, un porcentaje significativo está incluido en las redes de pesca. Redes de pesca que se rompen en el océano, que son descartadas, que se enganchan, quedan enmalladas, etc. Y después fíjense que el resto de las estructuras, la mayoría son continentales, o sea que es una producción en tierra que llega finalmente al océano, tipo de cubiertas de autos, polvos producidos en las ciudades, desgaste de las señales viales de las rutas, productos de cuidado personal, y finalmente estos revestimientos marinos y pellets plásticos serían los que se producen en el océano. Digamos, los revestimientos no se producen en el océano, pero se utilizan ahí. Estos serían las pinturas que se usan para proteger muelles, para proteger embarcaciones, etc. Y estos pellets plásticos serían muy pequeñas que se producen o por degradación mecánica o por degradación química de los macromateriales. Bien, ¿qué alternativa tenemos frente a esta situación? Nosotros estamos frente a una situación compleja. El abordaje de esta situación requiere la aplicación de conocimiento, requiere una gestión política adecuada y requiere el compromiso de la sociedad. Nuestro trabajo está centrado aquí, en la generación de conocimiento. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que simplemente con la generación de conocimiento, en el sentido clásico de ese concepto, no nos va a alcanzar. Digamos, si nosotros nos limitamos a evaluar esto, ver cuáles son los microplásticos, dónde están, cómo se degradan, cuánto tardan en degradarse, qué efectos producen, y nos limitamos a con eso sacar una docena de papers y editar un libro, probablemente para nuestra carrera va a ser muy importante, pero para la gestión de estos materiales va a ser inútil. Lo mismo pasaría si la gestión política intentara hacer frente a esto de manera impulsiva, y lo mismo pasaría si la sociedad tomara actitudes individuales, voluntariosas, pero sin un hilo conductor. En realidad, de esta gráfica que les estoy mostrando, me parece que los puntos importantes son las zonas grises. Porque nosotros en nuestro trabajo de generación de conocimiento, necesariamente tenemos que interactuar con el área de gestión política para la generación de políticas públicas. Algo que comentó Hernán cuando hizo su presentación, que comentó Roberto cuando hizo su presentación, y que comentó el doctor Naira cuando hizo su presentación. Hoy no podemos concebir un país que esté generando sus nuevas políticas públicas y las normas con las cuales va a gestionar los recursos y el funcionamiento de un país sin un fundamento científico, de conocimiento y de experiencia que lo esté sosteniendo. Esto es hoy insoslayable. O sea que acá tiene que haber una transferencia de nuestra parte hacia la gestión política y también tiene que haber una avidez, por decirlo de alguna manera, de la gestión política por ese conocimiento que estamos generando. De la misma manera, nuestra relación con la sociedad no puede ser una relación simplemente de limitarnos a informarle que hacemos tal cosa y tal cosa y tal cosa y se terminó. Nosotros tenemos que bajar nuestro conocimiento de manera clara, de manera simple y de manera que no presente dudas a los actores sociales que lo llevan adelante. Digamos, de la misma manera que los generadores de conocimiento deben sostener el desarrollo de nuevas normas políticas que nos manejen, también tenemos que sostener acciones que lleven adelante las sociedades como para intentar solucionar este tema. Y por supuesto,
entre la sociedad y el área de gestión política tiene que haber una interacción fuerte, porque esta área política debe darle a la sociedad herramientas reales para llevar adelante, sistemas de control que garanticen lo que están haciendo, etc. Si esto funciona, si estas tres áreas grises conseguimos que funcionen, vamos a conseguir este triángulo blanco del medio, que para el tema que yo estoy comentando hoy sería un sistema de gestión de microplásticos adecuada. En realidad, esta tríada de acción la podríamos aplicar a cualquier tema. Yo lo estoy aplicando a microplásticos, pero lo podríamos llevar al tema que nos diera la gana, y seguramente va a ser útil para cualquier otro. ¿Cómo están estas situaciones hoy? La realidad es que la gestión actual de plásticos es prácticamente inexistente. Esto que yo les pongo acá de que parece el lejano oeste, es más o menos así, digamos. Hoy lo único que está ocurriendo es el que tiene suficiente poder de algún tipo, descarta lo que le da la gana, donde le da la gana, y nadie tiene sistemas de control reales. Entonces, frente a esto, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos actuar como para llevar adelante una cosa un poco más sensata? Desde la gestión política, por ejemplo, hay pocos países que tengan restricciones sobre usos. Tomemos el uso más simple y más directo de todos y más fácilmente evitable también, que es, por ejemplo, la bolsa plástica que se utiliza para los mandados, para el supermercado, etc. Son muy pocos los países que tienen restricciones. Hay países que tienen sugerencias. Hay países, por ejemplo, en Argentina, afortunadamente, en algunas ciudades están tomando iniciativas en este tipo. Pero no hay una postura nacional o una postura de las provincias frente a este tema. Fíjense esta distribución de países que tenemos acá. Los países que están pintados en gris son los que no tienen ningún tipo de acción sobre el descarte de plásticos en ningún ambiente. Si ustedes se fijan, son casi todos, y además están los países más grandes. Los otros tienen algunas cosas, por ejemplo, algunos tienen exención de impuestos para quien no utiliza bolsas plásticas, otro tiene premios para el que promociona alguna acción que permita reciclados, etc. Pero si ustedes se fijan, la mayoría de los países no tienen ninguna acción concreta. Estos en realidad, que les estoy mostrando acá, es una lista de los 16 países que tienen acciones concretas. Algunos de ellos tienen, por ejemplo, los primeros tienen la normativa que los negocios que utilizan eso deben proporcionarle de manera gratuita al usuario una bolsa reutilizable, no una bolsa plástica descartable. Otros lo que hacen es optar por poner un impuesto, una carga, digamos, a quien no utiliza esa bolsa. Otros al revés dan una exención de impuestos, etc. Pero digamos, fíjense que de la enorme cantidad de países que tenemos en el mundo, hay 16 que han tomado iniciativa. Esto es realmente demasiado poco. ¿Cómo estamos con el tema de generación de conocimiento? A nivel nacional, estas cosas en todo el mundo están llevadas adelante por las universidades o por los centros de investigación, con líneas más o menos integradas, en algunos casos con proyectos integrados a nivel nacional, en otros casos a niveles más regionales, etc. Y a nivel regional o internacional hay organismos que llevan adelante este tipo de generación. Los dos más importantes, hay muchos, hay unos cuantos, pero los dos más importantes son GESAMP, que GESAMP es el grupo de expertos de aspectos de contaminación marina en el mundo, y el segundo es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Argentina está participando en estos dos programas y afortunadamente uno de los autores de esta presentación, que es Andrés Arias, es el representante argentino en ambos programas. Ha representado al país recientemente en la reunión de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que se hizo en Kenia. Alcanzó a llegar justo una semana antes de la cuarentena argentina, si no se hubiera quedado en Kenia. Estos son dos programas que están en marcha, funcionando y con una perspectiva realmente interesante.
Hay una gran cantidad de generación de conocimiento. Yo simplemente les puse acá algunos de los libros que se editaron en los últimos años, ¿eh? 2015, 2016, 2018, fíjense que estos son sobre basura, fibras, estos son sobre microplásticos concretamente, y esto es sobre una reunión de microplásticos en Europa. Este es un libro que salió el año pasado, que tiene una información muy buena, y esta es una de las producciones que hizo justamente el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente este año. Este trabajo está saliendo del horno en este momento, digamos, es un trabajo que recién acaba de salir. Y si ustedes van a la bibliografía internacional, hay una enorme, pero enorme cantidad de trabajos que están saliendo. Eso significa que el problema, por lo menos en los ámbitos de generación de conocimiento, se está asumiendo como tal. Yo les puse a manera de ejemplo este trabajo que publicó un grupo de la Universidad Nacional Autónoma de México, el grupo del doctor Alfonso Vázquez Botello, que se publicó la semana pasada. Como este podrían encontrar en la bibliografía montones. Entonces, desde el área de conocimiento se está generando. ¿Qué pasa en Argentina? ¿En Argentina estamos generando conocimiento? Afortunadamente sí, yo les podría decir, acá les pongo dos ejemplos. Un ejemplo es de el grupo justamente de Martín Lettler, que hace un ratito hizo la presentación, el anuncio de esta presentación. El grupo de Martín trabaja sobre la cuenca del río Paraná, uno de los sistemas fluviales más importantes del país. Trabaja mucho y muy bien y están publicando sobre ese tema. El segundo trabajo que les muestro acá, simplemente estoy mostrando uno de cada uno de los grupos, que podría mostrar unas cuantas cosas más. Es un trabajo que publicó el grupo del ILPLA, del Instituto de Limnología de La Plata, coordinado por la doctora Nora Gómez. Este grupo es de CONICET y de la Universidad de La Plata, y están trabajando sobre el río de la Plata, en temas más o menos similares. Del grupo de Martín, perdón, no comenté que tiene su núcleo de acción en el INALI, Instituto Nacional de Limnología de Santa Fe, también un instituto dependiente de CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral. Esto quiere decir que en los ambientes continentales, digamos de Argentina, en los ambientes fluviales, se está trabajando y se está trabajando de manera consistente. Yo les puedo comentar un poquito más el trabajo que estamos haciendo en el mar. Esto hablaba de los océanos hace un rato. En eso estamos hemos estado iniciando trabajos en estos últimos 3 o 4 años, 5 años. Este es el primer trabajo que se publicó sobre la determinación de microplásticos en los tractos digestivos de peces del estuario de Bahía Blanca. En este trabajo tiene una connotación importante porque mostró, básicamente trabajando con corvina rubia, que es una de las especies comercialmente más explotadas en toda la costa de Argentina, pero particularmente en el estuario de Bahía Blanca, que se encontraban restos de microplásticos en prácticamente la mayor parte de los ejemplares analizados. Y de los que estábamos encontrando, fíjense que más del 60% eran filamentos. Esto básicamente debe estar ligado seguramente a la presencia de redes de pesca, cosas por el estilo. Alrededor del 30% eran pellets, y después porciones menores de fragmentos o de láminas de ese tipo de compuestos. Y por otro lado, fíjense que en esos mismos peces la distribución básicamente estaba dominada por partículas de muy pequeño tamaño, partículas menores a 1 milímetro. Entonces, esas partículas pueden provenir de las dos fuentes que les comentaba hoy, tanto de fuentes de acción directa, como pueden ser integrantes de productos de cuidado personal, como degradación de todos los fragmentos mayores que pueda haber en los materiales mencionados. El segundo trabajo que les quiero mostrar es este que publicamos a fin del año pasado. Este trabajo está hecho en mar abierto. Acá cambió la cosa, no es un estuario, sino estamos hablando ya de la plataforma del mar argentino. Y en la plataforma del mar argentino encontramos justamente estos compuestos, tanto en sedimentos como en agua. Entonces, esto es un
una referencia particular, porque esto está mostrando que la distribución de estos compuestos se hace ya cotidiana. El trabajo que les estoy mencionando se hizo sobre el área sudeste de la provincia de Buenos Aires, esto sería el área de Montehermoso hasta, este es el estuario de Bahía Blanca, y de aquí va hacia Bahía Negada, hacia Río Negro ya. Fíjense que en este caso, esta primera imagen lo que muestra es la distribución de los microplásticos en agua superficial. Está mostrando la distribución de esos microplásticos básicamente concentrada sobre esta zona de sudeste de provincia de Buenos Aires, sobre este borde, digamos, de la costa de provincia. Está dominada también por partículas menores a un milímetro, y además está dominada por partículas de color negro, que suelen ser las partículas, el color que tienen las redes de pesca mayoritariamente. Ahora, después de haber hecho esta evaluación, se hizo también una evaluación de sedimento. Esto, insisto, es una evaluación en el agua superficial de la zona. Al evaluar sedimentos también se encontró la distribución, pero se encontró también yendo hacia el sur. Es decir, ya está no solo limitada esta área, sino también yendo hacia el sur de la provincia. ¿Por qué es importante esto? Porque usualmente la distribución, fíjense que es más o menos la misma, con dominancia de los compuestos más pequeños, también dominancia del negro, que aparece en otros colores también. Ahora, ¿por qué es importante esta presencia que se encuentra en sedimento? Porque usualmente uno de los conceptos que se manejaba era que los plásticos generaban un área de impacto en la superficie, y no iban hacia la profundidad, quedaban mantenidos en el lugar donde los macrocompuestos flotaban. Sin embargo, cuando hicimos este trabajo, una de las cosas que hicimos fue tratar de ligar la distribución de microplásticos con la profundidad de las muestras que estábamos tomando. Encontramos una correlación muy significativa que muestra que los compuestos llegan hasta las máximas profundidades que estamos evaluando. Por lo tanto, estos productos ya no solo están afectando la capa superficial del océano, sino también la columna evaluada. Este es un dato importante a tener presente. La tercera pata que veíamos de esa tríada era el compromiso de la sociedad. En Argentina vemos un montón de iniciativas para intentar evitar este fenómeno en distintos lugares. Las fotos que yo les puse acá en esta lámina muestran acciones de distintos grupos sociales. Estos son organizaciones no gubernamentales, colegios, sociedades de fomento, clubes, etcétera, en distintos lugares: Mar del Plata, Montehermoso, Rosario, Playa Unión, Puerto Madryn, las grutas cerca de San Antonio Este, Ushuaia. En todos esos lugares esta gente sale y ¿qué hace? Recoge las bolsas, las botellas, las cubiertas que hay. Fíjense acá, por ejemplo, en Rosario, la cantidad de bolsas de basura que han juntado, de basura plástica, que han juntado en esos lugares. Esto significa que hay un montón de gente comprometida en estas situaciones. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es darle a esto organicidad, no dejarlo como actividades sueltas, porque si no pasan a ser eventos que ocurren una vez por año, probablemente para el 5 de junio, que es el Día del Medio Ambiente, y después no vuelven a ocurrir en todo el año y la basura se sigue acumulando. Entonces, ¿cómo hacemos para optimizar y aprovechar esa energía y esas voluntades de toda esta gente que quiere participar y que tiene interés en participar, sin generar desilusiones o generando expectativas no concluidas adecuadamente? Bueno, acá lo que hay que hacer es apuntar a estas cosas. Primero, la generación de políticas integrales en la escala que corresponda. Digamos, obviamente tiene que haber un marco nacional de política para esto, pero también las provincias tienen que tener un marco y hasta los municipios tienen que tener un marco, obviamente consistente entre ellos. De esa manera es posible planificar una actividad de este tipo, dar herramientas reales para llevarlas adelante. Si esto depende solamente de la voluntad de la gente, seguramente va a terminar mal o no, pero va a depender del azar. Tiene que haber sistemas de control que garanticen su cumplimiento. Si nosotros hacemos una normativa muy interesante, muy completa, de un nivel de exigencia maravillosa, pero después no hay quien la controle, en realidad es lo mismo que no tener nada. Y después aplicar el método de premios y castigos, que en todo el mundo es lo que mejor funciona, para promover
apoyar o desarrollar ese tipo de normativas y su implementación. Yo el año pasado tuve la enorme oportunidad de participar de un sistema que mostró que estas cosas son posibles. Tuve el honor de representar a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en el S20, que es el brazo científico, digamos, del G20, la reunión de los 20 países industrializados del mundo. En esa reunión que se hizo en Tokio, el tema que se trataba era este que tienen acá, conflictos sobre los ecosistemas marinos y la conservación del ambiente marino, con especial atención en el cambio climático y en la basura plástica marina. Para digamos, ¿cómo se integraron las tres patas en este trabajo? Para este trabajo, cada academia llevaba un documento que se elaboró en cada país y que hacía una especie de análisis del estado de conocimiento del tema, de proyección y de propuesta. Las 20 academias que estuvieron ahí hicieron sus presentaciones. Esta foto de aquí muestra una de las áreas de trabajo para ese tema. Cuando terminó, elaboramos un documento final. El documento final se le entregó al primer ministro de Japón, que fue el que nos recibió en esa reunión. El primer ministro de Japón llevó ese documento al G20 que se hizo en Osaka 3 meses más tarde, julio del 2019. Y a partir de ahí, el G20 promovió la aplicación de ese documento. Ustedes dirán, bueno, pero ahí tenemos dos patas, ¿dónde está la tercera? La tercera es que Japón, particularmente, ya está implementando esa política. Y, por ejemplo, en Japón tienen un programa para, en los próximos 5 años, eliminar los plásticos descartables, el uso de plásticos descartables. Entonces, este tipo de interacciones, digamos, que suenan un poco utópicas a veces no lo son, y es posible conseguirlas. Yo entiendo que muchas veces son más las desilusiones que tenemos que las esperanzas que se abren abiertamente. Pero sin embargo, hay situaciones en las cuales vale la pena poner el esfuerzo porque creo que lo podemos hacer. Hay algunas señales que indican que estamos caminando hacia sistemas adecuados. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, en la Unión Europea, el año pasado ya se presentó un proyecto de ley para prohibir los microplásticos añadidos a productos tanto de uso personal como de limpieza, productos médicos, de uso veterinario, etc. Ese proyecto de ley ya fue aprobado en la Unión Europea. Hay dos circuitos de aprobación de las leyes, uno que es los diputados que tiene la Unión Europea en cada uno de los países, y después una discusión general en Bruselas, en el recinto de Bruselas. En los países ya fue aprobado, y fue aprobado si no me equivoco, era el 90 o 92% de los países que lo discutieron. Falta la discusión en Bruselas, que se estima que iba a ser ahora en mayo, ahora con el COVID-19, no venimos a decirles muy bien cómo va a ser, a pesar que ellos deben estar funcionando igual que nuestro Congreso por vía remota. Hay algunas leyes, por ejemplo la ley de envases, que lo que hace es establecer la responsabilidad final del uso del envase. Por lo tanto, por ejemplo, si la persona que está envasando un producto lo envasa en un sistema reutilizable, como vidrio, por ejemplo, o un plástico reciclable, tiene una carga impositiva menor que si lo hace en uno descartable. Hay un impulso muy fuerte a los bioplásticos. Algunas provincias de Argentina ya lo están trabajando, y hay un borrador de ley en el Congreso de la Nación para trabajar sobre esto. Y hay dos puntos que son muy importantes en los cuales nosotros, como generadores de conocimiento, tenemos que tener una acción muy fuerte, que son el tema de las campañas de información y el tema de la inducción al empoderamiento de la gente utilizando este tema sin necesidad de prohibiciones. Ustedes saben que las prohibiciones son un arma de doble filo. Pueden funcionar muy bien o pueden funcionar como un boomerang que se vuelve en contra de lo que se ha prohibido. Entonces, el tema de la educación como herramienta central
sigue siendo obviamente significativa, y a mi criterio el rol que nosotros como investigadores o docentes tenemos en ese sentido no lo podemos dejar de lado. Si se generan estas campañas serias con una base comunicacional clara, infraestructura y resultados que se comuniquen adecuadamente, entonces podemos pasar a esa enorme cantidad de proyectos que ustedes seguramente conocen, que han visto en muchos lados, que habla de reducir, reutilizar, reciclar los materiales, el tema de la clasificación de los materiales, y uno muy importante que es el tema de la cuarta R, que se menciona poco, pero que tiene un poder enorme, que es el de rechazar. Ahora, antes de bajarle al público cualquiera de estas campañas, la estructura tiene que estar seriamente organizada. Tiene que haber legislación que la sostenga, tiene que haber conocimiento que lo abastezca, tiene que haber sistemas de control preparados, tiene que haber un sistema que le dé cabida. Entonces, el usuario, el ciudadano, la persona que se ponga a separar sus residuos en las categorías que le digamos, la forma que se haga, va a saber que eso va a estar después manejado adecuadamente, y que quien no lo maneja adecuadamente va a tener un castigo. Si esto se hace y después pasa un camión y junta los 5 depositorios de basura en el mismo camión y lo lleva y lo tira en un predio, esto no sirvió para nada, y la persona que perdió tiempo haciendo eso y que le dedicó un montón de esfuerzo a hacer eso, se desilusiona y dice que se vayan al diablo, conmigo que no cuenten más. Entonces, ¿a dónde apunta todo esto? Esa tríada de las que le hablé hace un rato, generación de conocimiento, política, compromiso social, tiene que ser central, pero para eso las condiciones tienen que darse. Nosotros tenemos un trabajo importante para hacer, ese trabajo importante es generar el conocimiento por un lado, eso es intransferible, y nosotros somos quienes debemos hacerlo, pero además impulsar la generación, impulsar la acción de los gestores políticos para que saquen de ahí las normativas, leyes, marcos en los cuales podemos llevar adelante esta condición, y además transferirle a la gente la posibilidad que esto funcione adecuadamente. Yo entiendo que esto es un trabajo de mucho tiempo, esto no es un trabajo para resolver en una semana ni en un mes, es un trabajo de mucho tiempo por delante, por lo tanto, acá hay que involucrar a mucha gente trabajando en esto, acá no hay, ninguno de nosotros es una persona, un iluminado que va a venir a decir acá hay que hacer esto, tenemos que juntarnos entre todos y entre todos hacerlo. El hecho que esta charla con la que estamos iniciando este trabajo hoy lo esté organizando la Academia Joven de Argentina es una esperanza importante, porque este trabajo lleva mucho tiempo para adelante. Los que estamos ya un poco más grandecitos, nos queda menos tiempo de trabajo. Entonces los jóvenes son los que lo tienen que llevar adelante. Yo tengo la suerte de trabajar con 2 investigadores jóvenes súper activos y que estoy seguro que van a llevar esto adelante. En este último tiempo, con ellos básicamente, con Andrés y Ana, hemos empezado a gestar con un montón de colegas de nuestro país una red nacional para el estudio de este tipo de compuestos. Estamos trabajando con CONICET para que CONICET avale formalmente esto, y vamos a hacer lo mismo con el Ministerio, para que el Ministerio también lo haga. ¿Por qué esto es importante? Porque no es lo mismo que nosotros estemos analizando la plataforma del mar argentino en la zona bonaerense, que lo hagamos nosotros en la zona bonaerense y la gente de San Antonio Este, de Puerto Madryn, de Comodoro y de Ushuaia lo haga cada uno en su área, y integremos todo ese conocimiento. Y no es lo mismo que Martín trabaje en Santa Fe y Nora en el Río de la Plata, que además haya gente de Córdoba, de Santiago del Estero, de Misiones, de los lagos del sur, y integrando todo ese conocimiento. La única manera de poder tener, a mi criterio, una imagen seria de los problemas ambientales es considerando el ambiente como una unidad. El ambiente es una estructura celular, es una sola cosa. Entonces,
nuestros esfuerzos individuales pueden ser importantes, pero solamente el esfuerzo del conjunto va a ser lo que nos permita tener un resultado íntegro. Entonces, esto es todo lo que quería comentar con ustedes. Les agradezco nuevamente a la gente de la Academia Joven por la invitación. Le agradezco muchísimo a Roberto Williams, a persona por quien tengo un aprecio particular por las cosas que dijo hace un ratito. Y bueno, quedo a disposición de ustedes para charlar los temas que les parezcan adecuados.